Bienvenidos a Post Político TV, el programa de entrevistas íntimas que te permite conocer la faceta menos conocida de cada uno de nuestros invitados. Post Político no es más ni menos que un portal de noticias que arrancó allá por el 2014. Durante el 2015 tuvo un programa de televisión y en el 2016 y 2017 empezamos ya con el programa de televisión. ¿Quiénes vienen y quiénes pueden venir? Sí. Políticos, gente de sindicatos, gente de artistas, deportistas y todo aquel que tenga una historia para contar íntima en nuestro living. Bien, hablando de nuestro living, en el programa de hoy queremos hablar del tema del empleo. El flagelo de la desocupación y trabajo precarizado se está comenzando a instalar con mucha fuerza en nuestro país. Lamentablemente el mercado laboral cada vez es más expulsivo y hoy en día alrededor de 10 millones de personas en la República Argentina tienen problemas de empleo. Para hablar sobre el trabajo y el sindicalismo y además conocer parte de su vida, vayamos a la presentación de nuestro invitado. Hoy nos visita el dirigente político, social y sindical Hugo Cachorro Godoy. Es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, un gremio que tiene más de 240.000 afiliados en todo el país. Víctima de la dictadura, estuvo 8 años privado de su libertad. Junto a Víctor de Genaro crearon en la provincia de Buenos Aires el partido político Unidad Popular. Sus hobbies son la lectura, la música y la natación. Además, es fanático del lobo. Agradecerte esta presencia acá y la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién sos, Hugo? Y mira, yo, gracias a ustedes por la invitación. ¿No? Muchas gracias, es una alegría. Y yo soy un militante popular, soy un hombre que desde hace muchos años he dedicado mis esfuerzos a promover la organización de los trabajadores, de las distintas organizaciones populares y a construir un pensamiento que pueda no a construir, sino a aportar a la construcción de un pensamiento que pueda aportar a producir las transformaciones que necesitamos en nuestro país, porque evidentemente el sistema capitalista que nos oprime es algo que no nos permite desarrollar como argentinos, como pueblo, como esta patria grande latinoamericana, los destinos de soberanía y de libertad que necesitamos y ansiamos. Y bueno, aportar a eso. A veces uno lo puede hacer mejor, otras veces lo puede hacer peor, pero bueno, me he dedicado a eso. Se te conoce en todos lados como Cachorro, ¿no? El apodo Cachorro. ¿Cómo surgió el apodo Cachorro? Tuvo un doble nacimiento. El primero fue en la cárcel, ese fue el nacimiento original. Era el más joven de los presos en el pabellón de presos políticos en la Unidad 9 en La Plata en el año 1975 y tenía 20 años. Creo que el más viejo tendría 34, claro, pero tampoco ese era el viejo. Claro. Pero bueno, ahí nació Cachorro. Después estuve mucho tiempo, me cambiaron de pabellón, de cárcel, el grupo de compañeros con los que estuve al comienzo de ese tiempo lo fueron trasladando, se fue desperdigando. Y el sobrenombre... Sí, instaló. No, desapareció. Ah, Mirá. El día vinieron otros sobrenombres y... Pasa mucho de eso, claro. de que van los sobrenombres. Pero en el año 82, cuando salí en libertad, con libertad vigilada, me acuerdo que salí un viernes, 16 de octubre de 1982. Y a la noche se inauguraba el Ateneo de Vaperón. Era uno de los primeros locales que se inauguraban en la reactivación de la vida política en la ciudad de La Plata. Era ahí en 66, 6 y 7. Y bueno, a la noche fui a la inauguración del Ateneo de Vaperón y me encontré con varios compañeros expresos que habían salido antes que yo,
y con otra gente que no conocía, Claro. que se estaba reagrupando acá en La Plata. Y el Barba Gutiérrez, con quien habíamos estado presos y no nos veíamos desde hacía, no sé, 5 o 6 años, exageradamente dijo: hola, cachorro, ¿cómo te va? Y claro, había mucha gente de La Plata que recién me conocía Y ya sí está la... y se instaló y ahí quedó. Claro, ahí queda. Y ahí quedó y me viene Sí. acompañando Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, sí. Cachorro, ¿te podemos decir cachorro? Sí, sí. Bien, sí. te cuento un poco. Viste, el programa es Post Político TV. La parte de post, la idea es posteos en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nosotros, cada uno de esos posteos va a ser una pregunta. Algunas van a ser preguntas de los alumnos de la Facultad de Periodismo, otras van a ser momentos tuyos y otros momentos en general de alguna de las pasiones que vimos que tenés. ¿Te parece que vayamos con el primer posteo, que es en Facebook? Vamos a verlo. Hola, soy Macarena y quería saber qué sueños o cosas hicieron perder la dictadura. Bueno, cachorro, ahí como Macarena preguntaba, sabemos esto que decías recién, esta cuestión de la dictadura. Digo, ¿qué sueños o qué cosas perdiste por la dictadura? Y amigos y compañeros, esa es la parte más difícil, más dura, Sí. ¿no? Después no pude continuar mis estudios, así que me tuve que autoformar en esos años de cárcel. No había posibilidad en ese tiempo de hacer un estudio sistematizado. Y bueno, y por ahí una novia que tenía, Claro. que me bancó 4 años. Mirá, Una compañera de militancia, también yo era dirigente de la UES cuando fui detenido. Y bueno, esas son las cosas que son las Que más sentís, importantes claro. que perdí, Bien. digamos. Pensábamos esto, siempre lo charlamos nosotros en el programa acá o en la radio, que por ahí los chicos de hoy no toman dimensión de lo que fue la dictadura, ¿no? ¿Y cómo fue ser preso político durante la dictadura, Cachorro? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo se lo explicarías a un chico de 17, 18 años hoy que no toma dimensión de eso, ¿no? Hay una anécdota que siempre la cuento. Yo estudiaba en la Escuela Industrial de 7 y 76. Bien. Ahí desarrollaba mis estudios. Había estudiado antes en el Albert Thomas. Estudiaba de noche en la escuela técnica. Y estando ahí organizamos un torneo de fútbol en la escuela. Y nos fuimos a jugar a una cancha que había atrás de la unidad 9, en la cárcel. Sí. Y yo mientras jugaba pensaba, mirá, pensar que ahí hay compañeros, qué duro debe ser eso. Qué tremendo. Resulta que 2 meses después estaba yo ahí, en ese mismo, del otro del lado. otro lado. Se dio... Mira, el otro día le decía a Rodi Aguiar, el secretario general de ATE de Río Negro, que lo detuvieron. Teníamos que tomar una decisión difícil. Si se presentaba a declarar con el riesgo de que lo detuvieran, Claro. o no. Bueno, tomamos la decisión, así que lo acompañé. Y mientras íbamos le dije, mira, te voy a contar una cosa. En la cárcel, 4 meses en la cárcel es una buena experiencia de vida. A partir de ahí se hace difícil. Mirá. Ahí me formé mucho. Creo que pensé que estuve en la cárcel entre los 20 y los 27 años. Después tuve un año más con libertad vigilada. O sea que forjé gran parte de mi personalidad. Claro, la época donde uno estudia, ¿no? Esa es la edad. Claro. más, ¿no? Claro. Y Sí, como bien decías, donde uno se termina de formar también hasta como hombre, como persona. Claro. Así que en eso me ayudó mucho la solidaridad, el acompañamiento.
de otros compañeros. Uno de última en la vida y en la cárcel también, pero también sucede en la vida. En la cárcel uno pasa más tiempo solo. Claro. Entonces uno se tiene que forjar en torno de valores, de convicciones, y lo que me permitió es eso. Me acuerdo que Julio Fusic era un hombre que murió en la cárcel en los años de la ocupación nazi en Yugoslavia. Con alegría vivo, con alegría de morir, decía, claro. ¿no? Y enfrentó esos duros años de la cárcel porque a partir de la alegría de vivir. Otros escritores, Fanon, un argelino con quien me ayudó a pensar el colonialismo, cómo la liberación no es solamente una cuestión económica, sino es una cuestión fuertemente cultural. Y cómo las luchas se dan con otros, siempre se dan con otros. Aunque vos estés solo y tengas que decidir momentos cruciales solo, en el momento que decidís con otro. Claro. Cuando pasé en los momentos de tortura, me acuerdo que yo me había formado, todos en ese tiempo, los militantes, con la idea de, bueno, cómo atravesar ese difícil momento. Cuando te picanean, Sí, cuando sí, te sí. torturan, cuando te exponen al fusilamiento o situaciones similares. Y entonces uno se afirmaba en la idea, bueno, uno tiene que estar muy convencido en lo que piensa, en lo que... Pero resulta que en el momento crucial, en realidad lo que me salmó no fue la conciencia racional, sino el afecto. Bien. ¿Cómo lo vuelvo a mirar a los ojos a aquellos a los que quiero o me quieren, Claro. si yo aflojo en esta? Claro. Sí. Nunca lo había pensado por ahí, y en el momento crucial Lo pensaba. me ayudó a transitar esa situación. Así que bueno, la condición de preso político me ayudó a todas estas cosas, y a reafirmarme en la convicción de que las organizaciones son muy importantes en la vida de los pueblos, pero lo que importan son las ideas y los valores. Porque en tanto y en cuanto uno se reafirme en ideas y en valores, aunque haya organizaciones formales que en un determinado momento pueden tener un determinado valor, en otro momento serán otras organizaciones. Bien. Yo me acuerdo que en el año 77, cuando empezamos a tomar conciencia de la derrota, yo era militante de la organización Montoneros, dije, bueno, si salgo y no existe la organización, tendremos que construir otra organización. Lo importante son los valores que uno postula. Hacemos una pausa acá porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, dale. Anticipá la pregunta a YouTube. Mirá, YouTube viene mucho más tranquilo. Digo, Y que la conteste después del corte. Sí. YouTube es algo que te apasiona, que un poco lo nombramos en lo que fue la apertura del programa. ¿Lo vemos, te parece? Lo vemos y vamos al corte. Y vamos al corte, y lo hablamos después. Y Odriozola, vamos a ver quién le da a Perdomo. Le pegó. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol del Lobo! Perdomo, impecable. Giorno Querò, paradito, clavadito, inamovible. Final en La Plata, final en cancha de Estudiantes. Ganó el Lobo platense. 1-0.